Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy sí, hablemos de American Dirt, hablemos de Tierra Americana de Janine Cummings, esta novela que no hace mucho tiempo generó un revuelo y una agitación y sacó bastantes ronchas. Sé que es un tema al que yo estoy llegando tarde, como en todo en la vida yo siempre llego tarde, pero en este caso más aún porque nunca estoy tan al pendiente de las novedades del mercado. No leo al menos siguiendo una agenda de novedades. Creo que es la forma más torpe de leer porque uno nunca va a poder ir a esas velocidades. Por un lado y por otro lado, porque eso precisamente nos llevaría a caer en lecturas a las que uno no habría llegado si no es por eso, por la precipitación, ¿no? Yo prefiero leer ya más por lo que recomiendan mis amigos, por lo que me recomiendan otros booktubers, por lo que me recomiendan algunos suscriptores. Eso es lo que yo voy leyendo y bueno, cosas que yo también ya quiero ir leyendo, lo de algunos amigos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ocurrió toda esta agitación por American Dirt, pues básicamente yo andaba metido con la cabeza en otro lado y no me enteré, sino hasta hace muy poco y debo confesar que fue por un accidente y por una serie de azares que tampoco vendrán al caso comentar porque creo que no tienen mayor importancia. Pero sí, confesar que me llegó la novela en medio de esta agitación y quise empezar como a expulgar de qué iba, de qué iba todo esto, solo para encontrarme que es una novela que viene a desnudar muchas cosas de todo lo que está mal en la literatura y creo que por eso valdría la pena que la comentáramos en este espacio. Es decir, vamos a hacer un video muy atípico porque esta no va a ser una reseña de recomendación, en todo caso va a ser la anti-reseña, digamos. Pero antes de seguir adelante, ya saben, si les gustan los libros de los que hablamos en este canal, si les gustan estos contenidos, pues un like ayuda un montón. Si no están suscritos, denle al botón de la campanita, pero sobre todo, comenten que eso es creo lo más valioso, es la parte donde uno prolonga el diálogo y donde esto se vuelve verdaderamente de ida y vuelta y no estos monólogos enormes que suelo echarme ya. En fin, entremos en materia con American Dirt de Janine Cummings. Y lo primero que quiero decir es que justamente es un libro que viene a desnudar muchos de los procesos que ocurren con la mayoría de los libros en la industria editorial, sobre todo en la industria editorial americana, que es un monstruo, que las ventas ni siquiera se comparan con las ventas de otros países. En México un libro que vende 10,000 ejemplares ya sería un éxito de ventas contundente además. Mientras en Estados Unidos un libro que vende 10,000 copias ni siquiera existe, ¿no? En Estados Unidos estamos hablando de 400, 500, 600,000 copias. Y eso es parte de lo que empuja toda esta maquinaria. Cuando Janine Cummings se entrega este manuscrito, parece ser que alguien en su editorial cree que va a ser la novela que va a revolucionar algunos mercados y entonces le dan un adelanto por 1,000,000, 1,500,000 de dólares. Por ahí se discuten las cifras, igualmente son escandalosas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una editorial da un adelanto de este tamaño, pues lo que quiere garantizar es que van a recuperar su dinero. Evidentemente, ninguna editorial es una agencia de beneficencia pública. Yo soy editor, trabajo para una editorial y evidentemente esto es un negocio, es una industria, hay que ganar dinero porque de ahí comen desde los lectores de prueba, los correctores, diseñadores, community managers, administradores, impresores, los autores, por supuesto, y los modestos editores. Entonces, cuando se le da un adelanto a este tamaño, ya se imaginan todo lo que echan a andar. Y una de esas partes, por ejemplo, si revisamos, pues en la portada del libro, pues ya nos avientan de entrada una recomendación, que no nos engañemos, esas recomendaciones son pagadas, nos avientan una recomendación de Stephen King, necesitan un nombre grande que empiece a aventar el libro. No sé si alguno de ustedes tenga la suficiente edad para recordar cuándo salió la película Hero, la película Héroe, al cine y que venía recomendada por Quentin Tarantino. Quentin Tarantino no tenía nada que ver con la película, pero pusieron su nombre porque a Quentin Tarantino le gustó mucho. Creo que Quentin Tarantino
tuvo algo que ver con que la película lograra exhibirse en Estados Unidos, pero no mucho más. Lo mismo pasó, creo, con la película El Orfanato, que utilizaron el nombre de Guillermo del Toro, así como, a Guillermo del Toro le gustó esta cosa, ¿no? Con este libro hacen exactamente lo mismo. Ponen a Stephen King a decir que la novela está increíble, ¿no? Y en las solapas también ponen la opinión de supongo, un crítico literario, les soy franco, no lo conozco, que se llama Don Winslow, que dice básicamente que American Dirt es la nueva Las uvas de la ira de John Steinbeck. Con esto quisieron como cobijar la novela. Y empezaron a partir de ahí a mover las piezas, ¿no? Se lo mandan a Oprah Winfrey para que aparezca en su book club, que ya sabemos que es un book club que dispara las ventas, que no todo lo que se recomienda ahí es malo. Yo recuerdo por ahí, de hecho, si buscan en YouTube, debe de haber una pequeña entrevista que le hace justamente para su book club Oprah Winfrey a The Road, a la carretera de Cormac McCarthy, ahí con una pequeña diferencia solamente, ¿no? Para cuando lo invitan y cuando unen el libro al club, la novela de McCarthy ya llevaba un rato siendo un bestseller, ya había reventado los mercados, entonces era una especie de confirmación para ese mercado americano sobre el que se mueve Oprah Winfrey, ¿no? Entonces llega American Dirt ahí y Oprah lo que hace es de inmediato mandarles una copia del ejemplar a algunas celebridades mexicanas, no sé si latinoamericanas, pero a los de mexicanas sí, es decir, Salma Hayek ahí andaba, Yalitza Aparicio también ahí andaba, ambas subieron fotos en su Instagram con el libro, y quiero creer que ninguna lo había leído, porque luego bajaron sus fotos. ¿Cuándo la bajaron? Cuando empiezan a salir las primeras reseñas del libro, todas ellas son negativas y por distintas razones. Y la primera de ellas, creo que el tema más importante que empieza a escocer alrededor de American Dirt es la apropiación cultural. Un terreno en el que yo les soy franco, no me voy a meter por una razón estrictamente ética y profesional, y es que carezco de información como para sentarme yo a opinar a la ligera sobre cuáles son los límites de la apropiación cultural, a qué nos referimos cuando hablamos de apropiación cultural, porque creo que sí habría que hacer una diferencia muy clara, porque por ahí es donde se quisieron agarrar del lado de la agencia de Janine Cummings, con la libertad de creación, ¿no? O sea, no son la misma cosa. Nadie le estaba prohibiendo que escribiera sobre nada. Todo artista es libre de crear sobre lo que quiera. No debemos caer jamás en la circunstancia de venir a decir que los artistas solo están delimitados a su contexto, a su nacionalidad, a su idioma, etcétera, etcétera. No es así, ¿no? La gente puede escribir sobre lo que se le pegue la gana, pero cuando vas a escribir, o cuando vas a pintar, o cuando vas a componer, o cuando vas a hacer lo que sea de tu quehacer artístico, sobre otra cultura sí tienes implícitamente la obligación de investigar a fondo. Creo que es ahí donde empieza toda la bronca con Janine Cummings. Entonces, insisto, yo no me voy a meter mucho en el terreno de la apropiación cultural. En todo caso, recomendaré un artículo de la periodista Miriam Gorba, que es la que desata toda esta cosa, porque le llega el libro, hace una reseña, la saca la reseña, perdón que lea el título porque es un poco largo. La reseña se llama Pendeja, You Ain't Steinbeck, My Bronca with Fake Cash Social Justice Literature. Esta la encuentran de inmediato en internet, y de ahí pueden ver de todo lo que habla Miriam Gorba, que ella explicará a fondo este asunto de la apropiación cultural, y además se meterá también en el terreno de la novela propiamente. Decía que no debemos confundir la creación, la apropiación cultural con la libertad de creación, porque se me vienen a la mente un par de obras que tienen que ver con este asunto de crear sobre otras culturas, pero justamente con una investigación sólida, con respeto, con cuidado, respeto por no reproducir los clichés, respeto por no caer en el racismo, respeto por no caer en la condescendencia. Estoy pensando, por ejemplo, en Busca de Klingsor, de Jorge Volpi, o en Anfitrión, de Ignacio Padilla. Dos novelas maravillosas de las que quizá valdría la pena más adelante hacer algunos videos. En todo caso, ambos escritores, Jorge Volpi e Ignacio Padilla, son escritores mexicanos conocidos
dentro de lo que llamamos la generación del crack, una generación que empezó a escribir en los 90, se volvió muy famosa entonces, y que se estaban distinguiendo justamente por empezar a escribir obras que no tenían nada que ver con México, que no tenían que ver con ser mexicano, con la mexicaneidad. En este caso estricto son dos obras que tienen que ver con la Alemania nazi. Ambas son ficciones y son maravillosas ficciones, ¿no? La de Anfitrión de Padilla, es sobre un doppelganger y un juego de ajedrez. Es espectacular. Y la de Jorge Volpi, En busca de Klingsor, tiene que ver con las matemáticas, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con los desarrollos tecnológicos. Y es también impresionante la novela de Jorge Volpi. Entonces, esto lo menciono solo para afirmar eso. No debemos caer jamás en la coerción de la libertad de creación. Pero si vamos a escribir o vamos a pintar o vamos a componer sobre otra cultura, seamos responsables y a partir de ahí construyamos una historia que además esa es la parte que creo debería de ser importante, la parte, en este caso, la parte literaria. Construir una historia que sea entretenida y que sea buena literatura en lo que cada quien entienda por buena literatura. En mi caso es simple y sencillamente contar una historia y contarla bien con los recursos con los que uno se tenga, pero ser honesto con el lenguaje, ser honesto con las formas, ser honesto con los géneros y ser honesto sobre todo con los lectores. No estar cayendo en pretensiones. Entonces, cuando me empiezo yo a enterar de toda esta nube de cosas, pues yo lo que me preguntaba era, bueno, ok, ¿y la novela qué tal está? O sea, ya me enteré que a Janine Cummings ya le dieron hasta por debajo de la lengua, y creo que con justa razón, por toda esta circunstancia, pero nadie me ha dicho de qué va la novela, ¿no? Y entonces, pues me la consigo, primero en una versión digital, después me la encontré en un remate, confieso, y dije, pues me la compro, ¿no? Y fue así como la adquirí. Y pues nada, ¿de qué va? ¿Cuál es la trama de American Dirt? La trama es muy sencilla. Lidia Quijano es una mujer casada con un periodista, tiene un hijo, Luca, de 8 años. Su marido publica un artículo en contra de un narcotraficante de la zona. Esto está ocurriendo en la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, en el suroeste mexicano. Y a partir de este artículo les cae este cártel del narco, masacra a la familia y ella tiene que huir de su ciudad para ponerse a salvo a ella y por supuesto para poner a salvo la vida de su hijo. Esa es la trama de American Dirt. Es un road novel, va a ser una novela de persecución, va a ser una novela de aventura. Hasta ahí llegamos. A partir de aquí, si a usted no le gustan los spoilers, puede prescindir del resto del video porque aquí viene una carga fortísima de spoilers. ¿Por qué? Porque necesito, justamente así como hablaba al principio de cómo la novela sirvió para desnudar todo lo que pasaba en el mundo editorial, por el revuelo que se provocó y que no lo esperaban por ningún lado, porque estas cosas siempre se han hecho, solo que como a veces sucede en libros que no generan mucho revuelo, pasa bastante inadvertido, logran sus objetivos de ventas y son esos libros que al paso de los meses ya están a la venta en las librerías de viejo, en las librerías de segunda mano, esos libros que al principio la gente se quiere arrebatar de las librerías, al final terminan acumulando polvo, eso, en las librerías de viejo. Entonces eso es la parte que desnuda en la parte de la industria editorial, digamos. Entonces, vamos a ver qué pasa al interior de la trama. En este road novel, en esta situación de escapatoria, va a pasar una cosa que fue la primera que me llamó la atención, ¿no? Y es que yo sé que la estupidez muchas veces es necesaria para que las historias ocurran. Es decir, que si todos los personajes fueran sensatos, muchas de las historias que nos gustan en la literatura, en el cine, pues no sucedería, ¿no? O sea, no me puedo imaginar dos personajes siendo sensatos diciendo, hey, mira, la muñeca Anabel parece poseída, la tocamos. No, no la toques y se van. Pues se acaba la película, ¿no? O dos personajes en un bosque solos y de pronto hay un ruido detrás de un árbol y dicen, hey, si oye un ruido, vamos a ver qué es. No, idiota, vete en la otra dirección. Y se acaba la película, ¿no? Es decir, muchas veces esta estupidez de los personajes, este ser bastante insensatos, es lo que provoca que las historias ocurran. En este caso, creo que lo que se vuelve muy difícil de aceptar, y es el terreno en el que quiero entrar, diferenciar la veracidad de la verosimilitud. La veracidad es para los ensayos, es lo verificable, lo comprobable. La verosimilitud es para la literatura. Es esto que es tan viejo como Aristóteles y no nos vamos a meter en eso porque qué hueva, este video de por sí va a ser largo.
Son personajes muy inverosímiles en este caso porque cada estupidez que va a cometer, cada decisión estúpida que va a cometer Lidia, va a ir seguida de una decisión aún más estúpida. Sin contar que sus reacciones son brutalmente desproporcionadas con toda realidad verosímil. Sale este artículo del esposo de Lidia, le cae este cártel que se llaman los jardineros. Vayan ustedes a saber por qué. Yo no sé qué cártel que se precie de querer intimidar a la competencia se hará llamar los jardineros. Igual, les caen en una fiesta que desde ahí empezamos a ver la poca investigación de esta mujer porque habla de una quinceañera. Ya saben, en Estados Unidos se le llaman hacia a las fiestas que se hacen en México y en gran parte de América Latina, si no es que en toda América Latina, de las fiestas de los 15 años, ellos les llaman las quinceañeras, pero no saben que aquí se hacen en salones, o es un evento especial. Aquí pues, es una fiesta como cualquiera en el jardín de la casa de alguien, la familia de Lidia. Cuando les cae el cártel y rafaguean a todo el mundo, matan a todo el mundo, sobreviven escondidos en el baño Lidia y su hijo Luca. A partir de ahí llega la policía, ella sabe que la policía no va a hacer nada porque todos están coludidos, porque todos son corruptos, lo sabe de facto, y decide huir. Entra a la casa, están en casa de la mamá, entra a la casa, busca ahí entre las cosas de la mamá, encuentra un poco de dinero y agarra una bolsa de la mamá y agarra varias cosas y vámonos, y se quiere escapar de ahí. Y es como una primera reacción totalmente comprensible, pero que se va a desproporcionar conforme siga avanzando, porque jamás voltea para atrás, jamás voltea a preguntarse qué va a pasar con los cadáveres de toda su familia. No se pregunta qué va a pasar con el cadáver de su esposo, qué va a pasar con el cadáver de su madre, con sus sobrinos, con sus sobrinas, con sus hermanos, etcétera, etcétera. Nunca se va a preguntar eso. Los matan y eso simplemente desaparece de la trama y estamos hablando de las primeras 7 páginas. Desaparecen absolutamente de la trama y ella escapa. En ese momento, entendiendo la situación psicológica del personaje, no podemos pedir que se ahonde demasiado en los detalles de todo lo que está rodeando, porque ella lo que quiere es escapar y nosotros vamos a ir atrás de ella, nosotros como lectores vamos a ir atrás de ella. Ella huye a la casa de un amigo del marido que vive relativamente cerca y él es el que la va a ayudar a salir de Guerrero rumbo a la Ciudad de México para escondida en un auto y pues hay que ponerla a salvo. En este viaje se nos va a permitir ahora sí ya empezar a hacer, bueno, a la autora se le va a permitir empezar a hacer ya un poco de el conteo de la historia, ¿no? Y es donde empiezan todos los grandes, grandes problemas de la novela. Primero, pues resulta que este narcotraficante poderosísimo líder de los jardineros que se llama Javier, a quien apodan la lechuza, era un amigo de ella. Ella lo conoce, ella es una familia clase media, bien acomodada. Ella lo conoce en una librería que es de su propiedad. Ella tiene 10 años con esa librería, en la que además vende otras chunches, no solo vende libros, vende lentes y cosas así. Él llega ahí y pues es un poeta, ¿verdad? Es un narco con corazón de poeta, que le gusta visitarla y le coquetea y todo es platónico. Él nunca pretende obligarla a nada, nunca rebasa las líneas que ella le pone de respeto, pero sí va con sus libretitas y le lee sus poemas y leen juntos fragmentos del amor en los tiempos del cólera y un montón de ridiculeces más. Es ahí cuando ella, casada con el marido que es periodista, se entera que el marido está haciendo este reportaje. Ella es cuando se entera que Javier es la lechuza, ¿no? Y esto es curioso porque el forma en la que nos pintan a Javier es como el líder de un cártel que está coludido absolutamente con todos los cárteles del país. Es un hombre que tiene ojos y oídos y socios y cómplices y secuaces en todo el país. O sea, nos pintan a un narcotraficante tan grande que haría palidecer a Miguel Ángel Félix Gallardo, que haría palidecer al Mayo Zambada, que haría palidecer al mismo Pablo Escobar, cosa que por ahí lo menciona, ¿no? Es una traficante de proporciones épicas, capaz de desatar la ira de Dios, así, en proporciones de Armagedón, ¿no? Ella lo asume así, que por cierto, cuando sale este reportaje que hace el marido, le toman una foto ahí en la librería donde él va, ya saben, enfundado en este cliché del intelectual parisino, ¿no? De ir con saco, con parches de cuero en los codos, pantalón de pana,
zapatos de gamuza a leer sus poemas y le sacan esa foto y es la que sale en el reportaje y además le publican uno de sus poemas. Pero no es esto lo que desata su ira. No, no, no. Lo que desata su ira es que su hija, que es la única persona, perdón, que quiere Javier La Lechuza, que vive en Barcelona, que está estudiando en la universidad, vayan ustedes a saber en qué burbuja vivía, porque ella no sabía que su papá era narcotraficante, bueno, ni siquiera sabía que era narcotraficante. Y entonces cuando uno dice, bueno, es inverosímil creer que un narcotraficante de ese tamaño que domina un país como México en el negocio del narco, su hija no supiera quién es, ¿no? Bueno, pues su hija se entera por ese reportaje que sale en un periodiquito de Acapulco, o sea, no sale en el Universal, no sale en esos periódicos grandes, ¿no? En un periodiquito, y le llega a Barcelona la noticia, y pues la reacción de la hija es matarse. Y entonces, pues la lechuza se enoja y decide eso, desatar la ira de Dios contra toda la familia de Lidia, ¿no? Incluyéndola a ella. Entonces por eso tiene que escapar. Va. Llegan a la Ciudad de México y es donde todo se va a volver verdaderamente ya un caos, ¿no? Porque llega a la Ciudad de México, va al aeropuerto, que sería lo más natural para alguien que va viajando con 15,000 pesos en efectivo y una cuenta con más de 200,000 pesos. Dice, pues bueno, pues huyo, ¿no? Porque ellos, lo único que está en su cabeza es vámonos a Estados Unidos porque allá es el único lugar donde vamos a estar seguros. En Denver hay un familiar que nunca han visto, parece ser que esperan llegar y tocar y decir, hey, hola, soy tu sobrina, nos viene persiguiendo el narco, ¿nos dejas estar aquí? Como si un narcotraficante justamente también de ese tamaño no tuviera influencia en los Estados Unidos, ¿no? Parece ser que su influencia es de todo México, pero nada más todo México, o sea, en la frontera del Río Bravo ya no pasa nada, ¿no? Y entonces está ahí esta mujer en el aeropuerto, va a comprar un boleto de avión y la chica de las cajas le dice, ok, señora, sí, aquí está su boleto de avión. Nada más, pues nos permite, por favor, un documento que avale que usted es la mamá del niño, un acta de nacimiento. Y ella así como, no lo traigo, vámonos en la bestia. O sea, no se le ocurrió ir ahí mismo dentro del aeropuerto en estas maquinitas que se expenden actas de nacimiento por 150 pesos. No. En automático dice, nos subimos al medio de transporte más peligroso para los migrantes que hay en el continente. El único medio de transporte donde una cosa es segura, te van a asaltar, te van a violar, es muy probable que mueras, y si mueres, es muy probable que eso no sea lo peor que te pueda pasar. Ella ni siquiera sabe qué es la bestia y no sabe ni siquiera a lo que se va a enfrentar, así que decide investigar, es esposa de un periodista, así que algo debe saber, y busca en YouTube. Y a mí me queda claro que Lidia buscando en YouTube no es Lidia buscando en YouTube, es Janine Cummings buscando en YouTube, porque todo lo que hay en la novela pues son cosas que salen en YouTube, ¿no? O sea, es su compromiso profesional con la historia, con los personajes, no fue más allá de YouTube. No tiene gran noción de la geografía de México, no tiene gran noción de lo que pasa culturalmente en México. Es ahí donde caía todo este asunto del racismo, de la discriminación y sobre todo, que es una parte que creo que es la más ofensiva, la condescendencia. Siempre trata de ser condescendiente con todo el mundo, sobre todo ya cuando la historia va sobre el lomo de la bestia y están todos los migrantes, los hermanos centroamericanos, donde los trata con una condescendencia que es verdaderamente insultante. Además, que jamás mencionen esta huida despavorida, desordenada y desbordada hacia los Estados Unidos en busca de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad que le ofrece el pueblo americano. Pues creo que nunca se ha puesto a investigar en YouTube lo que le pasa a los migrantes de ese lado de la frontera. Porque eso no es ningún paraíso, no es ninguna tranquilidad, no es ninguna seguridad de nada. De hecho, es el comienzo de un segundo infierno. Esto es como el infierno de Dante y va por círculos. Y el primer círculo se llama México. El segundo círculo, que es aún más potente, se llama sur de los Estados Unidos. Parece ser que a Janine Cummings no se le ocurrió que iba a meter a Lidia y a Luca en ese infierno. Y hasta aquí caigo con los spoilers. Ya no quiero ir más adelante de la historia. Sería contar el final, que tampoco es el objetivo del video. El objetivo era ese. Demostrar que esta serie de personajes, incluso a nivel trama, a nivel road novel, es verdaderamente inverosímil.
personaje que ni siquiera sabe dónde va, que no sabe por dónde va, que no sabe en lo que se está metiendo, que está puesto ahí con una serie de herramientas hechas para que logre sus objetivos, sí, pero que también siendo francos uno va avanzando en la novela y pues tampoco es que le vaya pasando nada arriba de la bestia, tampoco es que vaya presenciando cosas, no quiero decir que no son terribles todas y cada una de ellas, pero en la forma en que las va alineando, en la forma en que las va agrupando, le soy franco, no es nadie que ninguna persona medianamente informada no sospeche, ¿no? Ya no hablemos de la gente seria y informada en México de lo que pasa ahí, tanto con el narco como con la migración, que son los periodistas que además están asesinando todos los días por cosas más fuertes que publicar un reportaje sobre un narco poeta. Creo que trata muy mal el tema completo de punta a punta Janine Cummings y ya vamos cerrando, ¿no? No solo es muy condescendiente con los personajes, no solo son tremendamente inverosímiles. Olvidaba un detalle importante, ¿no? Conforme iba avanzando yo en la novela me iba dando cuenta de que la traducción era bastante extraña. Me busqué el libro también en ebook en inglés para corroborar que en efecto la traducción le hace un pésimo favor. Creo que es otro cliché más de esta idea de agrupar a Latinoamérica entera en una sola forma lingüística que básicamente es España. Es muy extraño escuchar a mexicanos diciendo vamos a por las tortas. Creo que no se enteran que, por ejemplo, México, que es un país tan grande, que si pusiéramos a platicar a alguien de Tijuana con alguien de Mérida, ambas partes se estarían preguntando si lo que están hablando es español. Ya no hablemos de estar hablando con nuestros hermanos centroamericanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses. No, no, no. Y si nos vamos al cono sur, si empezamos a hablar con nuestros hermanos ecuatorianos, colombianos, peruanos, es decir, no hay un solo español, hay una columna vertebral que nos identifica, que nos comunica y que nos hermana, pero cada uno tenemos nuestras particularidades. Y entonces ver aquí cómo se esfuerzan todo el tiempo por por querer hacer sonar mexicanos a personajes pues, que teóricamente son mexicanos, pues al principio da ternura y ya después da bastante coraje y finalmente da bastante flojera, da bastante pereza, da mucha pinche hueva. Y nada, pues la traducción, eso también fue un fracaso total. Entonces, por todos lados, trata mal, el tratamiento de la novela es malo, el tratamiento de la estructura novelesca es mala, es sumamente predecible, uno sabe rápido en qué va a acabar todo esto, porque además es una novela que va sobre los rieles de la certidumbre, sabemos desde el principio a dónde va este camino que emprendimos y llegamos, y francamente, sin mayores complicaciones. Y además el tema del narco, que es el pretexto, está clarísimo que no entiende cómo funcionan los cárteles en México, está clarísimo que no entiende cómo funcionan los sistemas de migración en México, cuáles son las rutas de los migrantes, está clarísimo que no entiende nada de eso. Entonces, por todos lados creo que American Dirt se ganó se ganó a pulso toda la luz de cosas negativas que le cayeron encima. Pero no quiero cerrar este video que raya entre los más largos que hemos hecho sin que haya, sin que abonemos algo a la discusión. Así que si usted llegó hasta este punto, para usted son este par de recomendaciones, estas 3 recomendaciones, si le interesa el tema de la migración y le interesa además abordarlo no solo desde el lado periodístico, sino del lado literario, del lado ficción, contando historias verdaderamente bien escritas y muy potentes y muy desgarradoras y muy desoladoras. La primera de ellas es Las tierras arrasadas, de Emiliano Monge. No saben ustedes el dolor que hay detrás de estas páginas y la prosa tan extraordinaria de Emiliano Monge. Otra sería La fila india de Antonio Ortuño, una novela, arde. Y esta novela además tiene la peculiaridad de estar situada en la frontera sur de México, así que va a ser un corte de caja hacia adentro. No va a ser el reflejo de lo que pasa con los migrantes mexicanos y centroamericanos en los Estados Unidos, no. Va a hablar concretamente de lo que pasa con los migrantes entrando a México, entrando por la frontera de Chiapas. Y créanme que el corte de caja es bastante cruel. Y finalmente, también Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli, a la que ya le hicimos un video el año pasado. Esta novela es una novela que va trenzada, nos van contando 3 cosas. Por un lado es la desintegración de una familia, por otro lado
es el esfuerzo que va haciendo el esposo por documentar una historia que él quiere contar, que es la historia de los apaches, de la gran guerra de los apaches chiricahuas, de los indios chiricahuas, en el desierto de Chihuahua, Sonora, Nuevo México. Pero la otra parte es lo que pasa con los niños en estas caravanas que vienen desde Centroamérica, estos niños que viajan solos y que cruzan a los Estados Unidos solos. Creo que estas tres recomendaciones abonan muchísimo al terreno de las novelas sobre migración. Nada, me callo, de verdad si llegaron hasta aquí, mil gracias, se han ganado el cielo y nos vamos. Ya saben, si les gusta este video, un like, compartir, si no están suscritos, denle con todo al botón de la campanita. Y nada, mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos por aquí la siguiente semana con un nuevo libro. Dense.